leí que los adultos probablemente somos las personas menos indicadas para enseñarle a un niño cómo reaccionar emocionalmente. Y me hizo mucha gracia porque la verdad es que posiblemente esto tenga que ver con que nosotros muchas veces no sabemos cómo manejar nuestras propias emociones e incluso expresarlas eficientemente. Pero de la manera que sea, ese trabajo nos corresponde. Así que creo que la mejor alternativa es convertirnos en buenos ejemplos en este sentido. Hablemos hoy de cómo educar a niños emocionalmente inteligentes. Mi nombre es Keili Castellanos y esto es Psicoformando. Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad. Hoy estamos hablando de inteligencia emocional y cómo formar estas habilidades en nuestros hijos. Empecemos por entender que las emociones son estados subjetivos que se suceden en nuestro organismo como respuesta a una situación o a algún estímulo que se nos presenta. Esto quiere decir, cuando me refiero a subjetivos, que cada uno lo vive y lo experimenta de manera individual. Lo que sí sucede con las emociones es que todas ellas van a causar una reacción en nuestro organismo. Y estas reacciones tienen que ver con conductas que se emiten para poder responder ante esta situación que se me está presentando. Estos cambios en nuestro organismo sobrevienen de manera abrupta, a veces más o menos abrumadora para el individuo y generalmente más o menos pasajeras. Por su parte, la inteligencia emocional vienen a ser todas estas habilidades que desarrollamos los seres humanos para controlar y manejar eficientemente nuestros sentimientos y expresarlos eficientemente según las exigencias del contexto. Y este contexto generalmente tiene que ver con las condiciones sociales a las que estamos inmersos. Y es por esto que se llama inteligencia emocional. No solamente es expresar las emociones por sacarlas a flote, sino de verdad canalizarlas de manera que puedan ser útiles para nuestro propósito y para comunicarnos efectivamente con otras personas. Cuando hablamos de inteligencia emocional en niños, pues inmediatamente nos viene a la cabeza estas situaciones en las cuales los niños definitivamente no tienen nada de inteligencia emocional. Clásico, las pataletas y los berrinches. Cuando un niño está teniendo una de estas explosiones conductuales, generalmente la gente lo que nos dice es, él está tratando de manipularte o ella está tratando de manipularte, de controlar la situación para que tú le des aquello que quiere. Otro mito que hay respecto a esto es que si el niño está teniendo un desborde emocional y no puede controlar su conducta y está muy desorganizado, lo mejor es dejarlo de lado. Hay que ignorarlo para que solito se le pase, porque si tú lo acompañas, si tú le dices cualquier cosa, entonces vas a estar reforzando esa conducta y lo que vas a lograr es que sea una persona dependiente, no va a ser capaz de autorregularse y cuando llegue adulto no va a tener inteligencia emocional. La verdad es que nada de esto es cierto. Un niño no tiene la capacidad neurológica para controlar e inhibir su conducta. De hecho, cuando hablábamos de funciones ejecutivas, en el video de funciones ejecutivas, se les voy a dejar por aquí les dejo el link para que vayan y lo vean si no lo han visto. Les explicaba que estas capacidades de esta estructura que tiene que ver con el área prefrontal no madura sino hasta los 20-23 años de edad. Entonces, pedirle a un niño que se regule emocionalmente y que emita conductas socialmente apropiadas, la verdad es que está fuera de su capacidad. Lo que sí sucede es que si no tiene una capacidad interna de autorregularse, va a requerir de un ente externo que cumpla esa función de autorregulador.
Y en este caso, ¿quién mejor que mamá, papá o sus cuidadores, sus adultos significativos, aquellas personas que están con él? Somos los adultos quienes debemos servir de contención para explicarle al niño cómo debe comportarse. Y aquí no es una explicación lógica, vamos a ver esto a nivel neuropsicológico. Tiene que ver más con poder conectarnos con esa emoción que él está sintiendo, él o ella está sintiendo, y ser modelos de cuál es la conducta que debe seguir para calmarse y emitir una respuesta más favorable. Aquí quiero destacar el papel fundamental que juega la amígdala en todo este proceso de las emociones. La amígdala es una estructura pequeñita, subcortical. Eso quiere decir que no está en la corteza cerebral, sino en las estructuras medias, por debajo de la corteza cerebral, que se encarga de activar al sistema, al organismo en general, cuando existe una situación de peligro. Y la acción de la amígdala tiene que ver con dos conductas fundamentales: o prepararse para responder y pelear para defendernos, o huir de aquello que nos está poniendo en peligro. Entonces, si ante estas situaciones en las cuales el niño tiene una explosión emocional, un desborde en sus emociones y presenta esta conducta desorganizada, no puede controlarse, nosotros respondemos pegando, gritando, castigando o incluso ignorándolo. Lo que estamos haciendo es utilizar estrategias que causan miedo en el niño para corregir su conducta. Y este miedo va a activar la amígdala. ¿Qué sucede si esto se repite constantemente? Pues que la amígdala va a quedar como muy sensible, sobreestimulada. Y el niño va a empezar a responder con conductas de evitación o de agresividad para defenderse ante situaciones que incluso no son un peligro para él, pero él las percibe como tal. Por ejemplo, si está con otros niños y le quitan un juguete o no quieren dejarlo hacer lo que él quiere hacer, él lo va a percibir como un peligro, me voy a desbordar, no voy a poder controlar mi conducta, y esa amígdala que está sobreexcitada va a empezar a responder o a llevar al niño a responder, o bien para defenderse con patadas, mordiscos, pataletas, pegar, o más bien hacia la sumisión y a dejar de hacer las conductas, evitar la expresión emocional para no ser castigado o no recibir el peligro del cual él se está imaginando. Ninguna de estas dos situaciones es favorable o saludable. Lo que debemos encontrar es una solución en la cual el niño sepa cómo percibir esa emoción, qué significa, y poder entonces ejecutar una conducta que sea mucho más adaptativa y lo lleve no solo a calmarse, sino a conseguir aquello que necesita, expresar cómo se siente. Por otro lado, es importante entender que cuando tenemos una emoción, las dos partes del cerebro, los dos hemisferios, lo procesan de formas diferentes. En el hemisferio derecho vamos a tener el reconocimiento de cuáles son las sensaciones asociadas a esta emoción y que son agradables o desagradables, que van a hacer que me aproxime a la situación o me aleje. En el hemisferio izquierdo se van a dar los significados de esas sensaciones, es decir, yo voy a darle el nombre a la emoción y el por qué me está sucediendo esta emoción, con qué estímulos externos están relacionados. Sin embargo, en el niño todavía no existe una madurez suficiente en las conexiones entre ambos hemisferios. No es que no existan, sino que no están maduras suficientemente como para integrar ambas cosas. Y generalmente cuando estamos ante una emoción muy abrumadora, toda la concentración del niño está en el procesamiento del hemisferio derecho. ¿Qué pasa con esto?
que muchas veces los adultos tratamos de calmar al niño desde el, pero no te pongas así, si eso no tiene mayor cosa, eso no es importante, ¿por qué te pones así? ¿Por qué lloras? ¿O por qué gritas? Si lo que te hice fue quitarte este juguete o decirte que nos tenemos que ir a bañar. Estamos tratando de darle explicaciones lógicas, que es el lenguaje del hemisferio izquierdo. En cambio, él está en el hemisferio derecho, desbordado por el procesamiento del hemisferio derecho. ¿Cuál es el lenguaje del hemisferio derecho? Las sensaciones y principalmente esa emoción que él está viviendo en ese momento. Y después de todo esto, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos? ¿Cómo educamos a nuestros niños en inteligencia emocional? Si me estás diciendo que su cerebro todavía no está preparado para ser emocionalmente inteligente. Bueno, pues precisamente siendo nosotros modelo de cómo actuar en cada una de estas situaciones. Y sobre todo, repetir hasta que sean capaces de lograrlo. Con los niños más pequeñitos, por lo menos hasta los 3 años, hay que tener mucha paciencia. Entendamos que es todavía un cerebro muy inmaduro y la frustración, la rabia, la tristeza, solo saben expresarla a través del llanto, de las pataletas, de los berrinches. Entonces, vamos a ser mucho más cautelosos y mejores modelos para poder transmitirle cómo deben comportarse. Lo más importante ante todo es no recurrir a la agresión. En la medida que nosotros agredimos a nuestros hijos a través de gritos, golpes o incluso ignorándolos cuando tienen estas conductas, lo que estamos transmitiéndoles es que dejamos de amarlos, dejamos de estar para ellos y ya no los amamos cuando ellos se comportan de esa manera. Así que su reacción, como ya les dije, va a ser o desde la rabia más intensa y van a estar estresados respondiendo innecesariamente a otros estímulos de manera agresiva, o se van a volver muy sumisos y van a dejar de expresar sus emociones en cualquier contexto para poder cumplir con las expectativas que tiene mamá y papá sobre mí. Para esto vamos a tener 5 estrategias que les voy a dar el día de hoy para que ustedes puedan apoyar mejor a sus hijos en esta formación de la inteligencia emocional. Primero, ayudarlo a identificar qué emociones está sintiendo y por qué. Darle un nombre a eso que él está sintiendo. Tú te sientes triste, en este momento te sientes frustrado, estás molesto. ¿Y por qué estás molesto? Ojo, no es preguntarle al niño ¿y por qué estás molesto? No, es nosotros ser capaces de darle esa explicación. Tú te sientes molesto porque yo te estoy pidiendo que nos vayamos a dormir y tú quieres continuar jugando. Hay que darle la razón para que él entienda qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Conectar ambos hemisferios. Eso es guiarlo para que haya una conexión entonces entre sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones. Así vamos a ir poniendo todo en orden. Apoyarlo para que poco a poco pueda ir haciendo asociaciones para que entienda cómo sus sentimientos influyen en su comportamiento. Cuanto más consciente se hace el niño a medida que crece de cómo sus emociones afectan sus conductas, más fácil le va a ser irlas controlando. Otro elemento muy importante es ayudarlo a que se responsabilice por las consecuencias de sus acciones. Siempre que estén acordes a su edad, debe recibir o debe hacerse cargo de las consecuencias. No desde la crítica o desde el castigo o desde la agresión, sino desde entender que cuando uno hace algo, esto tiene un efecto sobre los demás. Puede ser ofrecer disculpas o reparar algo que hayamos dañado en estos momentos de descontrol emocional. Y finalmente ayudarlo a que pueda expresar sus emociones. Esto es darle palabras para decir lo que está sintiendo. Por ejemplo, cuando él está haciendo decirle, tú te sientes furioso. Es mejor que me digas, mami, me siento molesto, estoy furioso. Necesito ahorita que me abraces o necesito ahorita que me dejes solo.
pero él en ese momento no es capaz de poner todas esas emociones en palabras. Poco a poco, con nuestro ejemplo, podemos ir dándole estas claves para que en su comunicación exista suficiente vocabulario para decirnos lo que está sintiendo. Y con estas recomendaciones me despido por el día de hoy. Recuerden que lo importante no es solamente tener estas herramientas y ponerlas en práctica, sino también ser capaces de identificar en nosotros mismos cuáles son esas oportunidades de mejora que tenemos para convertirnos en modelos que los niños puedan seguir. Nuestro ejemplo es la mejor estrategia que podemos brindarles a la hora de imitar conductas y aprender a controlar sus emociones. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, déjenme un like o mencionen a alguien a quien crean que esta información les puede ser útil. Así me ayudan a llegar cada vez a más personas. Como siempre, también en los comentarios me pueden dejar sus preguntas, sus sugerencias o cualquier otro tema que les pueda interesar para trabajar desde aquí, desde el canal. Muchísimas gracias por estar una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad.